Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén. Capítulo 6. verso 37 vamos a leer hasta el versículo 42. ¿le parece? 42, amén, gloria a Dios. Leámoslo, hermano Empecemos, pues. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Uy. Un pasaje que, bueno, en el programa pasado hicimos un amplio comentario sobre el versículo 27. 37. Sí, 37. Pero estaba yo mirando una cosa acá en este pasaje y es que hay varias temáticas. Una de ellas es el juzgar a los demás, Sí. de la cual hablamos Bastante. en el programa pasado. Luego viene el dar. Sí. Uno pudiera, yo qué sé, decir que está relacionado con el versículo 37, pero parece hablar de la actitud que cada ser humano debe de tener hacia el prójimo en el campo de dar. Uno puede relacionarlo con el 27 diciendo que así como yo doy juicios o hago juicios, pues que igual me pasa cuando yo doy, en el momento que yo necesite, voy a recibir. Que alguien lo puede contextualizar diciendo que de la manera que yo juzgo, pues así voy a ser juzgado. Sí. Pero aquí hay algo que es muy interesante. Él dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Y explica, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aunque el texto de alguna manera está relacionado con el 37, la verdad es que también tiene un mensaje muy importante para aquellas personas que muchas veces nos quejamos por diferentes situaciones de la vida. Sí. Y me parece a mí que la vida del ser humano es el equivalente a lo que siembra. Así es. Pablo escribe en la carta a los Gálatas capítulo 6 y el verso 7, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Jesús dijo en el Evangelio, todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haced vosotros con ellos. En ese orden de idea, el Señor Jesús les plantea el deber hacia los demás cuando se trata de entregar en mi negocio el producto, cuando se trata de compartir desde mi hogar lo que Dios me da. Y da pues como una reglamentación muy importante en el sentido de cómo debe de ser la medida. Rebosada,
remecida, o sea, Amén. no sé, y apretada, algo así como tú echas un puño de harina y lo pisas, mueves Sí. la vasija para que se ubique cada partícula, le echas y la aprietas, o sea, dar lo que es. Amén. Yo recuerdo que en el campo hay gente que es maliciosa, tanto el trabajador como el Como patrón. el patrón. Y yo se lo digo por conocimiento de causa, porque yo fui trabajador y fui patrón. Entonces, hay malicia. Por ejemplo, el que llega a la tolva, alguien dirá, ¿qué es eso, no? Bueno, es un lugar donde llegan todos los jornaleros Sí, con todos el los, café sí. y lo miden y lo depositan en la tolva principal, Sí. grande. Entonces había una práctica en el jornalero. ¿Cuál era? Que vaciaba el café de un golpe. Y eso hacía, pues, que le rindiera. Sí. O sea, no era lo mismo vaciar el café de un golpe que vaciarlo lentamente. Sí, quedaba bien apretado. Exactamente. Sí. Quedaba bien apretado. Quedaba, si se vacía de un golpe, pues no queda bien apretado. Pero si se vacía lentamente, sí, porque se va acomodando. Sí, va. Entonces uno miraba la malicia del jornalero, porque quería que su bulto le diera más Más medidas, Sí. más galones, o, bueno, donde se toma por medida. Donde se toma por peso, ahí sí no hay nada que Sí, hacer. no hay nada. El peso es peso. Pero también habían patrones que el campesino, el jornalero, comenzaba a echar el café y él comenzaba a mover el galón para Para que no midiera. sí, para que le rindiera más al patrón. Sí, claro. Pues eso es el fenómeno que se da aquí. Sí, Dios dice que debe de hacerse con justicia. con justicia. Y el que lo hace debe de tener en cuenta que así como lo hace, va a llegar el día en que él va a necesitar. Y así van a hacer con él. Hay una cantidad de ejemplos que pudiéramos colocar en la práctica, en la vida cotidiana de los seres humanos. Y es que uno a veces quiere recibir lo que no da. Oh, sí. ¿Ya? Y casi siempre uno recibe lo que da, excepto aquellos que conocen a Dios, que aunque no reciban del prójimo, saben dar. Amén. Hay una anécdota por ahí muy importante de dos vecinos, ¿no? Uno de ellos es de muy mal carácter, su corazón está dañado y dice que le lleva todos los días lo peor, el mugre, lo despreciable, lo inmundo a su vecino, con el ánimo de molestarlo, de incomodarlo, de hacerle daño. Pero el vecino es un hombre temeroso de Dios, Amén. piadoso, que sabe y tiene claro que el amor al prójimo es parte del verdadero sentido del cumplimiento de la ley. Amén. Porque De ya la usted vida, recordará de la que vida misma, sí. la ley decía que se reúnen dos, en amar a Dios sobre todo Sí. y al prójimo como a sí Como mismo. a sí O sea, mismo. lo que yo no quiero para mí no debo de quererlo para otro. Así que este cristiano piadoso, mientras recibía cosas malas de su vecino, él todos los días le hacía llegar una canasta limpia y con frutos agradables. Amén. Dice que un día el vecino malo le dice, venga, yo siempre te llevo lo peor y usted siempre me corresponde con lo bueno. Dice que el hermano le ha dicho, es que uno da de lo que tiene. De lo que tiene. Así es. Y en el campo espiritual es igual. Pero claro,
Entonces aquí Dios nos da una enseñanza. Si queremos recibir bien, pues lo que debemos de hacer es bien. Bien. Hacerlo Dar bien. Sí. No ser ventajoso. No buscar el beneficio propio a costa del dolor del otro, de defraudar al otro, de dañar al otro. Porque la vida es algo así como cuando dicen por ahí, ¿no? Es otro dicho muy interesante. No escupa para arriba porque le cae. Sí. ¿Cierto? Y eso se ¿Ha oído cumple. decir eso? Y se cumple. Y No solo se cumple. lo oigo decir, sino que se cumple. Hubo un rey en la Biblia que le cortó los dedos pulgares de las manos y de los pies a 70. Sí. Y vino el día que le tocó a él. Y le cortaron los dedos de las manos y de los pies. Y la reflexión final del tipo es, así como yo hice, así me hicieron. Sí. Entonces Dios está diciendo aquí que con la misma medida que nosotros medimos, así se nos va a medir. ¿Ya? Así es. Luego les dice una parábola, o sea, les coloca otro ejemplo, porque lo anterior, aunque no dice que son parábolas, son ejemplos. Son ejemplos. Y una parábola es un ejemplo. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta, ¿cuál es? Pues no, porque si lo guía, ambos se van ¿a dónde? Al hoyo mismo. Al hoyo. Se caerán ahí. Claro. Y les dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo lo que fuere perfeccionado, todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Dando una enseñanza de liderazgo muy importante, que debe de llevar en aquel tiempo y hoy a cualquier cristiano, que su búsqueda de la excelencia no debe de ir más allá de su líder. Porque textualmente está diciendo que el discípulo no es superior a su maestro, ¿cierto? Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hablaba en el contexto de lo que Jesús representa, pero que si lo traemos a nuestro contexto, es muy importante que las personas que son líderes deberían de dejar una huella suficiente como para que quienes le siguen lo miren como el punto de partida y el punto de llegada. Amén. Pero que en ninguna manera se dejen llevar de la soberbia pensando que serán mejor que su maestro. Un fenómeno que, por ejemplo, en el área política, uno siempre mira que quienes ascienden a reemplazar, miran por el espejo retrovisor, tratan de pararse en el que quedó atrás para que los vean a ellos, no importando cuánto daño hagan. Así es. En el campo del cristiano, también es interesante que no manejemos la filosofía del mundo, sino que pensemos en ser perfeccionados, mas no bajo la competencia. Porque mire que cuando uno mira el desenvolvimiento de la iglesia, uno ha conocido situaciones donde se encuentra con personas que tienen la oportunidad de desempeñarse en un liderazgo dentro de la comunidad cristiana. Y ellos lo que buscan es borrar lo que hizo el otro. Y esto va desde el pastor hasta el creyente.
Hasta el del aseo que hace aseo en la iglesia. Por ejemplo, Amén. es verdad. Entonces, qué bueno que cada líder mire a su líder, no pisotee lo que el otro hizo, no tenga en poco lo que otro hizo, sino que haga las cosas para Dios, sin Amén, gloria a Dios. competir. Yo he estado en comunidades donde uno puede observar que un comité compite con el otro porque quieres que lo vean más que al otro. Y se les olvida de que en el campo del servicio lo único que debe de primar es agradar a Dios. Amén, gloria a Cada Dios. uno desde la capacidad que Dios le dio. Así debe. Y su meta, pues simple y llanamente, debe ser el ser igual, el llegar a ser como su Señor. Amén. Y Jesús da una enseñanza muy importante cuando dice, en el campo de la santidad, sed santos como Porque yo yo soy soy santo. santo. O sea, lleguen allá. Sí. Amén. En el campo de la perfección, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Amén. En el campo de la humildad, aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso es O que sea, nosotros... hay que aprender del líder Amén, gloria a Dios. pensando en llegar a esa dimensión de la cual Pablo escribe en la carta a los Efesios, en su capítulo 4, no sé si ustedes lo habrán leído, Sí. que uno de los objetivos de los 5 ministerios que se llama apostolado, Apostolado. profético, maestro, evangelista, evangelistas. pastores, Mm. tiene un fin, y es perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento de Dios, sí, Señor. a la medida, a la estatura. O sea, Sí, la meta a todo. siempre será en el desarrollo del cristiano, la meta debe ser Cristo. Sí, esto parece complicado, pero el mismo Señor Jesús nos dice, sed imitadores de Él mismo. Y Pablo Parece también lo complicado, pero si uno tiene una relación, y yo insisto mucho en la relación que debemos tener nosotros los cristianos con Dios, y debe ser una relación constante de oración, de Las plegar, 24/7. plegar nuestra voluntad, no solo al Señor Jesús, sino a todos los que Él ponga en su administración, desde el pastor, desde la organización hacia abajo. Es un deber, es Y un deber mucho nuestro. más al prójimo, Claro. que son a los que a ellos les va la palabra, Claro. a todas las almas perdidas, a las de afuera. Uno debe plegarse a toda esta gente para predicar esta palabra. ¿Cómo? Como su líder, como el pastor, como el que pongan ahí. Y algo muy interesante es que el llamado de Jesús en la enseñanza es que busquemos la excelencia Amén, que gloria a Dios. solo se encuentra en Él. Jesús, Ser sabiduría, como Él. sabiduría, inteligencia Él y es el conocimiento. maestro. Sí, Debemos de preocuparnos por llegar allá. a las almas perdidas. Pablo así da es. una enseñanza y dice, sed imitadores de mí, Uf, así amén. como yo de De Cristo. Cristo. Sí, así es. Uf. A veces uno encuentra gente que dice, no me miren a mí, no me imiten a mí. Pero realmente ese no debe de ser el mensaje del líder. No. El mensaje del líder con su vida y con todas sus acciones debe de mover a quienes le rodean a buscar la perfección Amén, en gloria a Cristo. Dios. Sí. Pablo escribe diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. de la fe. Amén. Amén, gloria a ¿Ya? Dios. Hay un blanco que se llama Cristo, Así es. hacia donde todo subalterno dentro de la comunidad de la iglesia debe de fijar su proyecto de vida. Y- Yo quiero llegar allá. Yo quiero ser. Es más, en otra parte el apóstol Pablo, motivando a la iglesia, les dice, venga,
no vivan como carnales, vivan como gente espiritual. Amén. Porque nosotros tenemos que la mente En de Cristo. Amén. Ahora bien, volviendo al caso del verso 37, que no podemos escapar a él, coloco un ejemplo muy interesante. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Ay, sí. y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces uno es experto en mirar a los demás, pero no se mira a sí mismo. Esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra naturaleza, Sí, ¿verdad? sí. Pero cuando uno llega a Cristo, esa naturaleza debe cambiar. Eso era lo correcto y es lo correcto. Debe de cambiar. Porque es que nosotros conocemos la verdad y sabemos. Por eso nosotros juzgamos tanto lo espiritual como lo del mundo. Y aquí uno encuentra que Jesús da una enseñanza con respecto hacia mi comportamiento. Hay gente que son cazadores de errores, ¿sí? Yo conocí a alguien que iba a la iglesia a contar cuántas muletillas tenía el sermón del predicador, Ah, sí. ¿sí? Palabras repetidas. Por ejemplo, ¿en qué se equivocaba? Recuerdo que incluso alguna vez hasta yo dando una enseñanza, pues, en lo poco que uno ha leído, dije yo que la ballena se había tragado a Jonás. Y un creyente que estaba en el escenario dijo, la Biblia no dice así. Gente que va a mirar a ver si... ¿Dónde está el Sí, error ahí Sí. de una vez hablado? claro. Lo que pasa es que el creyente no sabía que yo había leído algo, otras ediciones. Otras traducciones. Exactamente. Correcto. Donde dice directamente que la ballena se tragó a Jonás. Sí. Las versiones más actualizadas dicen un gran pez. Sí, un gran pez. Pero hago alusión a esto para mostrar que de alguna manera muchos asistimos a cazar errores, Sí. a mirar defectos y en consecuencia a hacer juicios. Sí. Y Así se es. nos olvida que primero debo de mirarme yo, que eso es lo que está Sí, diciendo. así es. ¿Por qué buscas quitar la paja del ojo de tu hermano? Si no has quitado la Y tuya. no miras la enorme viga que está en tu propio ojo. Sí, sí. Jesús acaba de decirles, no puede un ciego guiar a otro ciego. Si tienes una viga en el ojo, ¿cómo vas a querer sacar la paja que está en el Claro. ojo de tu hermano? Y es tan diciente la diferencia entre la paja y la viga que le está diciendo más error tienes tú en tu Exactamente. personalidad y en tu hacer. En su Sí, proceder. claro, en su proceder. Jesús da una enseñanza profunda acerca del ser. Primero soy, para después hacer. Ser, sí. Que era el mal que afectaba al sistema teocrático de su tiempo, pues en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, Jesús les decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, Háganlo. pero no conforme a sus obras. Es correcto. Porque ellos dicen y no hacen. Sí. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Claro, ellos decían y no hacían. No hacían. Con Jesús es haciendo Haciendo. para que la gente Sí. diga. Amén. Y ahí el por qué me apasiona a mí el segundo tratado de Teófilo, o a Teófilo, Teófilo. que es el que Lucas, después de hacer una investigación muy interesante, se llama
hechos, Hechos. de los Los apóstoles. hechos de los apóstoles. No Es el dice segundo. dichos. Sí, no, son los hechos. Son los hechos. Sí. A mí me encanta eso, porque pudiese decir dichos, Sí. pero no, son hechos. Ya usted sabe perfectamente pues que los dichos o las palabras se las lleva el viento. Sí. Los hechos son los que Los convencen. que convencen. Jesús está diciendo aquí, primero haga usted, primero viva usted, Sí. primero cambie su vida usted, Amén. mírese para adentro usted, Así es. si es que de verdad quiere ayudar al otro. Porque recuerda que con Dios no es diciendo, con Dios es haciendo. Haciendo. El mismo Evangelio lo dice, el que oye mi palabra y la hace o la guarda, le compara al que edificó la casa sobre la roca. Pero el que dice y no hace, Así le es. compara al que edificó su casa sobre la arena. Arena. Sí, así es. El que dice y no hace, dice Jesús, yo no le juzgo, ni mi Padre le juzga. Las palabras La que yo palabra. les he hablado, Sí, señor. ellas le juzgarán en el día Día posterior. posterior. Entonces, menos bla, bla, bla. Uno se queda sorprendido como en la comunidad, digo comunidad, no iglesia. ¿Por qué? Porque es que en la comunidad convergen 3 o 4 grupos que están bien representados en la parábola del sembrador, ¿no? Ah, sí. Así es. Son 4 grupos. El 75% pierden el tiempo. Sí. Solo el 25% da al 30, al 60 y al 100 por 1. Sí, Pero el 75% así es. pues pierden Eso- el tiempo. Y eso es Entonces, una realidad cruda. o sea, si uno lo contextualiza lo que es la iglesia, uno pudiera decir que de cada 4, 3 3. no hacen las cosas como Dios manda. Sí, así es. Por eso hablo de la comunidad, Sí. donde la gente se llama comunidad, se llama iglesia, pero no todos son iglesia. Porque algo sí debe de quedar en claro en esta enseñanza, y es que quien es iglesia vive como Dios manda, Así es. hace las cosas como Dios manda, Es cree correcto. como Dios manda, practica como Dios manda. Sí. Y eso lo lleva a ¿qué? A no hacer juicios injustos, a no pretender sacarle la paja al hermano cuando él tiene una viga. Ese. La iglesia real, esa iglesia que Dios de verdad Amén. quiere que seamos, La iglesia de Jesucristo. claro, está llamada a decir menos y a hacer más. Con Dios es la práctica. Es que el amor es un hacer. El que oye la palabra Así y la pone por obra. Sí. Santiago da una enseñanza y dice que no seamos simplemente oidores de la palabra, No hacedores. sino hacedores. Y explica, porque el que oye la palabra y no la pone por obra es semejante al que considera su rostro en un espejo, luego se va y se le olvida de cómo es. Que como es, sí. El que oye la palabra y no la pone por obra, pues simplemente es el equivalente a esa persona que está comparada como con la barquilla sin rumbo que es llevado de un lado al otro. Así. Aquí se trata de que las personas seamos hacedores de la De palabra. La palabra. Amén. Gloria a Dios. Que es la gran problemática que tiene el cristianismo hoy. Porque frente a la palabra siempre buscamos la manera de evadir para no cumplir. Para no cumplir. La Biblia dice así, pero yo pienso así. Yo creo así. Sí.
Yo sé que la Biblia es la verdad, pero yo no voy a hacer porque afecta mis intereses sentimentales. Ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero Sin aunque la embargo, lo Biblia hace, dice, sí. pues yo tengo una novia inconversa. El pastor le dice al joven o a la señorita, pero ellos dicen, pues sí, usted dice así, pero, y la Biblia dice así, pero no. Sí. La Biblia dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué dice? No. ¿Quién tiene más autoridad, Jesús o los apóstoles? Sí. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo. Pero el creyente dice, ¿puedo tomarme una cerveza para la sed? Uy, sí, así es. Dios mío. Entonces yo creo que hay un texto en la Biblia que me apasiona. Y es el que menciona Lucas en el capítulo 24. Verso 27 creo. Que dice, sopló en ellos para que entendieran las escrituras. Sí, sí. El problema de los cristianos es que no entendemos las escrituras y por eso le ponemos obstáculos a todo lo que Dios dice. Interpretaciones que no son. Exactamente, porque buscamos que la palabra diga lo que yo quiero Lo que escuchar. yo quiero escuchar, así es. Y no lo que Dios quiere decirme. Yo le he dicho a los estudiantes de la Biblia, cuando he tenido la oportunidad de enseñar en un instituto, en una universidad, yo les he dicho, cuando abordemos la palabra, tratemos de llegar con el disco duro llamado cerebro en blanco, para que podamos tener la capacidad de oír a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque muchas veces los cristianos llegamos a la palabra de Dios con una cantidad de prejuicios de la religión, de la tradición de la iglesia, y eso hace que nos pase lo que le pasa, por ejemplo, al sistema católico. La Biblia dice que el bautismo es para adultos, y aunque la Biblia dice así, que el que se bautice debe de ser una persona que cree y que además se arrepiente de sus pecados. Consciente. La Biblia dice así. Ellos dicen, no, bauticemos al niño y que hayan testigos y después, pues, él verá. Él mirará, sí. ¿Cierto? Así es. O sea, la Biblia dice una cosa, pero ellos hacen otra. Hacen otra, sí. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a ser hacedores, dejar de buscar la manera de evadir. Si la Biblia dice que ore, ore. Así Si es. la Biblia dice que deje de pecar, deje de pecar. Si la Biblia dice que comience a hacer lo bueno, comience a hacer lo bueno. Si la Biblia dice que ame a Dios sobre todas las cosas, ámelo por encima de todo. Si la Biblia dice que valore su familia, valore su Valórela. familia. Sí. Si la Biblia dice que ame a su prójimo, ame a su prójimo. Amén. Si la Biblia dice que deje de hacer lo malo, deje de hacer lo malo. Pero encontramos una sociedad, disculpe lo que voy a decir, mal llamados cristianos, Así es. Así es la relación. que van buscando que la Biblia diga lo que ellos quieren, Así es, acomodan todo. porque para no hacer quieren vivir conforme al Sí. Evangelio. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Uy, sí. Y a mí me encanta eso que Pablo escribe en la carta a los romanos, porque habla acerca del hombre que, sea quien sea y donde viva y bajo la tradición que se haya creado, dice, será inexcusable. Oh, sí. Cualquiera. ¿Ya? No hay excusas. Y llega a un punto importante, dice, porque viene el día en el cual Dios juzgará los secretos de los hombres, del hombre. conforme a mi evangelio. No conforme a la concepción del individuo de la vida, sino conforme al evangelio. Por eso es que es tan importante que la gente valore lo que aquí hemos iniciado, un encuentro con la palabra. Así es.
La filosofía de este programa es que reflexionemos y miremos a ver si podemos dejar esas prácticas que a veces nos llevan a resultar incluidos en el grupo que menciona Jesús en San Marcos capítulo 7, versos 6 y 7, donde hay una cantidad de gente que se llaman cristianos, que se llaman hijos de Dios, Hijos de Dios. y Jesús, que conoce lo más profundo del ser humano, Supuestamente. ¿sabe qué les dice? No, Hipócrita. hipócrita, sí. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me Me honra, honra, sí. pero el corazón, ¿qué? Está lejos. Está lejos, sí. Gente que dice, pero no hace. Bueno, aquí la Biblia está diciendo que hay que hacer. Hay que hacer. Yo no puedo estar tan pendiente de la vida de los demás cuando mi vida es un desastre. Yo no puedo decir que no roben cuando yo robo. Así Yo no es. puedo decir que no mientan cuando yo miento. Yo no puedo decir que no hagan cuando yo hago. Es que por eso mismo, y vuelvo e insisto, y siempre soy una de las personas que insisto en la relación con Dios. Si uno no está a cuentas con Dios todos los días, uno cae en todo esto. Y uno se encuentra con líderes que uno mismo, si uno tiene una relación constante con Dios, una comunión, uno identifica al líder que no es de Dios. Entonces mire lo que sigue diciendo en la parábola. Porque él dice que Sí. le refirió a una parábola, Sí, en la cual pues muestra partes muy importantes como el verso 42. O sí. ¿cómo puedes Sí. decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Amén. ¿Sabe cómo le llama Jesús a esas personas? Hipócrita. Así es, Hipócrita. así es. Saca primero la viga que está en tu propio ojo De lo que estábamos hablando. y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Estar a cuentas con Dios. Aquí necesitamos que más que decir, hagamos. Vamos. Sí. Pero mire que hay una manera de entender quién es. ¿Quién? Porque a nosotros nos pasa muchas veces lo que le pasó a Samuel. Samuel miraba la apariencia. Sí, ¿Recuerdas? sí, sí, sí. Cuando es llamado por Dios para que unja a David y llegue el primero de la descendencia de Isaí, y Samuel se emociona y dice: este es. Este es. Y de una vez viene el telegrama de Dios que le dice: no es. No es, ese sí no es. No mire la apariencia, Parece ser, pero no lo es. porque el hombre mira lo que está delante. Dios mira ¿qué? El corazón. El corazón, el interior Y del por hombre. eso en el verso 43 Jesús da una muy buena enseñanza acerca de cómo se conoce Uy, el verdadero cristiano. Uy, Venimos diciendo que con Dios es haciendo, Haciendo. no diciendo. Y esto Jesús es dice aquí, formidable. mire lo que dice Jesús: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. porque cada árbol se conoce por su Fruto. fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Sí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Dios mío. Entonces encontramos, porque es muy importante que entendamos que el evangelista está tratando de enseñar en primer lugar a la iglesia griega y hoy a cualquier persona en el mundo de esa
diferencia que hay entre la apariencia y la realidad. Uy, sí. ¿Sí? Si usted mira al publicano y al fariseo en el templo, Eso es un buen ejemplo. cualquiera Dios mío. que no tenga conocimiento se dará cuenta de la hipocresía del fariseo. Sí. Cualquiera que tenga conocimiento. El que no tenga conocimiento dirá, oiga, realmente este tipo es una buena persona, Sí. porque da limosnas, da diezmos, Ora. ora a Dios, Ora, sí. ayuna 3 Sí. veces. Era mucha apariencia, pero no había conversión, Es correcto. no había un verdadero fruto de arrepentimiento, sino una apariencia. El otro era pecador, pero se humilló de tal manera que Dios se agradó. Se mostró tal cual. Jesús en el capítulo 20, verso 46 del mismo Evangelio según San Lucas dice, guárdese de los que andan de ropas largas y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Sí. Estos recibirán mayor Mayor condenación. sí. Hablaba de personas que Palabra dura. aparentaban mucho, pero la verdad los frutos dejaban mucho que desear. Así es. A mí me preguntan casi siempre, pastor, ¿cómo hago para saber si tengo el Espíritu Santo? Que es una discusión muy importante que se ha dado dentro del cristianismo. Porque hay unos que creen que no hay necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, que era solo para aquellos 120. Están en un gran error. Otros piensan que la llenura del Espíritu Santo está directamente relacionado con las lenguas. Otros piensan de que no necesariamente sean las lenguas. Y en esa discusión de conceptos se va y se viene. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo hago yo para saber si tengo el Espíritu Santo? La respuesta es simple. El fruto dice si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Amén. Porque un árbol malo no da frutos buenos. Y no Así es que es. se me ocurra a mí. Es que está escrito en San Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Como también está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 7, del verso 43 al verso 45. Sí. Léalo bien. Y ahí usted va a encontrar si una persona es lleno de Dios o no. Amén. Por eso la palabra. Porque las personas pueden hablar mucho, Sí, es correcto. Y oírseles bonito. pero no dan fruto. Es correcto. La palabra de Dios dice que uno debe tener frutos de fe y frutos del Espíritu Santo. Entonces aquí vale la pena que usted que está escuchando, antes de mirar expresiones externas, Sí. audibles, más bien mire si su fruto es el equivalente a Dios en su vida Amén. o Gloria no. a Dios. Así es. Gloria Uno a Dios. encuentra gente que habla, que dice que son, pero engañan al hermano, Así es. mienten, no dan a Dios lo que es de Dios, Así es. hablan mal de la iglesia, descontextualizan el texto para no obedecerlo, Lo tuercen. lo alegorizan buscando que los beneficie a ellos, pero dice que son. Menosprecian,
estigmatizan, discriminan, viven una vida de desastre. Sin embargo, aparentan, como los fariseos aparentaban, y la verdad no era. Jesús dijo, no era esa. Sepulcros blanqueados. Sí, así Usted es. va a un cementerio y establece la diferencia entre el rico y el pobre. ¿Cierto? Porque el pobre, pues, ni una lápida tiene, solo hay rastrojo. Una roca ahí, los otros son de mármol. No, y uno dice, Las qué lápidas, cosa no, tan sí. impresionante. Uy, sí. Los mausoleos que llaman. Exactamente. Uy, no, Pero Jesús dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven la maravilla, pero por dentro están llenos de huesos. Huesos, así es. Por eso es que Jesús dice que el hombre bueno, del buen tesoro que está en el corazón, pues de ahí da Sí. fruto bueno. Sí. Alguna vez cuestionaron a Jesús por qué los discípulos comían en día de reposo, Sí. o por qué comían sin lavarse en las manos. Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra, porque va al vientre y del vientre a la letrina. La letrina. Y ahí se acabó todo. Es efímero, es un proceso de 8, 10 o 24 horas y ya. Preocúpese por lo que el hombre es, Sí, el interior. lo que está en el corazón. Sí. Él dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Porque del corazón sale ¿qué? Los adulterios, las las fornicaciones, envidias. las envidias, los homicidios y otros más. Haciendo ver que ese es el fruto. Así Entonces, es. cuando yo veo un cristiano que dice que tiene a Dios, que ama a Dios, pero es tramposo, que ama a Dios, pero que le hace propuesta indebida a una niña, Sí. que dice que ama a Dios, pero no da a Dios lo que es de Dios, que dice que ama a Dios, pero busca que la Biblia diga lo que él quiere que diga para vivir una vida desordenada, No hay frutos. pues por más que diga que tiene el Espíritu Santo, sus frutos están diciendo que no. Que no. Sí, así es. Hay otros, a diferencia, que posiblemente no los han oído hablar en lenguas, pero su vida es un dechado de virtudes. Uno mira, por ejemplo, en ese gran concilio que se hizo en Jerusalén, aparece una figura, la cual se había ganado el respeto de todos. Se llamaba Jacobo. Ah, sí. Uy. Pablo interviene, Pedro interviene, los apóstoles intervienen, y el último en intervenir es Jacobo. Y cuando el hombre toma la palabra, Sí. el auditorio se quedó Se en quedó, silencio. sí. Amén, gloria a Dios, sí. Y lo han escuchado. Y al final dicen, Jacobo tiene razón. Vamos a resolverlo así. Era un tipo que no era destacado por... Sí, no era de palabras. No, el tipo era de vida, Sí. de ejemplo, Del hacer. del ser Sí, y del hacer. sí, amén. Y eso me encanta. En la iglesia hay hermanos que usted no los ve evangelizando, ni predicando, ni danzando, ni hablando en lenguas, pero es gente recta, Amén. temerosa de Dios, gente de fe, gente de práctica. Necesitamos cristianos que vivan la vida cristiana, que demos frutos, Del ser y del que hacer. formemos parte del 25%, Amén, gloria a Dios. ¿ya? De la parábola del sembrador. Que estemos en condiciones de dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Si nosotros logramos eso, más allá de las opiniones, podemos entonces tener autoridad moral, autoridad espiritual Amén, gloria a Dios. y Así es. autoridad en el conocimiento para poderle sacar Amén, gloria a Dios. la Así es. paja que está en el ojo de nuestro hermano. Así es.
Lamento decirle que